Muchos querían que yo me fuera de Cuba y hoy se sienten contentos y hasta aliviados porque me fui. Lo cierto es que yo no me fui solamente porque quisiera una vida mejor. Me fui porque tenía miedo de ser absorbido por muchas de las situaciones que hoy están ocurriendo en Cuba. Hoy les voy a contar las verdaderas razones por las que me fui de Cuba. Vamos a ir desde lo más general hasta lo más íntimo y privado. Cosas que nunca les he contado a nadie y que posiblemente ustedes se sientan identificados con muchas de ellas. Ya para nadie es un secreto la situación caótica y la crisis que estamos viviendo en Cuba, una miseria que va en aumento cada año que pasa, cada mes que pasa y cada semana que pasa. Una cosa que ya se está saliendo de control. La miseria se ha incrementado de una manera que asusta. Ya es muy común ver personas buscando en la basura, ver personas acompañadas de niños buscando en la basura, incluso ver niños metidos en la basura, ver mujeres, lo nunca visto, buceando en la basura. Más personas pidiendo limosna en las calles, incluso en las calles céntricas, lo que era antes difícil de ver. Y es que no es solamente eso, también las condiciones de vida de las personas cada vez es peor. El salario cada vez alcanza para menos, cada vez se hace más complicado conseguir lo que uno necesita en el día a día, ni siquiera teniendo dinero. Uno de los grandes males y el motivo de la visita de muchos turistas a Cuba es el jineterismo, que ha aumentado a un nivel que incluso las personas han perdido la vergüenza de salir en la cámara mostrando su rostro, diciendo por cuánto lo hacen y por qué lo hacen. Ya muestran su rostro sin ningún tabú, sin ningún problema. O sea que ya se ha vuelto algo tan normal que a las personas ni siquiera les da pena ni les da miedo mostrar su rostro para que otros vean la situación en la que están. Yo hacía más de 2 años que no hablaba sobre este tema en el canal y me decidí a hacerlo nuevamente, no porque fuera tendencia, porque yo no me quedé en ir a la casa de la jinetera y mostrar cómo ella vive. Yo quise que ella contara sus experiencias, ella y el novio, en parte el responsable de esa situación que ambos estaban viviendo. El video claramente se encuentra desmonetizado porque es bastante fuerte y de eso siempre se ha tratado en nuestro canal. No es solamente pasear por las calles, sino mostrar la realidad de Cuba pura y dura. Muchos siempre se han preguntado por qué no me quedé en Macedonia cuando estuve allá, hace aproximadamente 3 años o quizás un poco más. Bueno, yo les doy una respuesta, la misma que les di en aquel entonces, porque sé que se han incorporado más de 300.000 personas a nuestro canal desde esa fecha para acá y muchos no saben. Yo no me quedé en Macedonia en aquella oportunidad porque Macedonia no es un país para quedarse. No lo era en aquel entonces, ahora lo es mucho menos. Y además, yo tenía una mujer en Cuba. Hace 3 videos atrás, ustedes me vieron montado en un avión. Yo les dije que me había ido de Cuba. Fue lo último que sale en el video. Antes de eso, les mostré que mi pareja de ese momento se había ido. Ustedes no la habían visto nunca, si acaso la vieron en video 2 veces. Una vez hacía mucho tiempo, cuando yo empecé el canal, y esta vez. Siempre veían las manos, los pies, que una mujer andaba conmigo, pero yo siempre he mantenido mucha privacidad sobre mi vida privada, valga la redundancia. Siempre he sido muy celoso de eso, pero eso tiene sus motivos. No la habían visto nunca por una cuestión más que de privacidad, por una cuestión de seguridad. Yo en Cuba vivía con mi pareja y con mi hijastro. Él, joven al fin, pero con mucha visión, entendió que en Cuba no tenía futuro. Y lo mismo que hicieron muchos jóvenes, él también decidió irse. Por ende, se fue, como mismo se fueron muchos. Esto que yo les voy a comentar es una situación difícil que yo viví y que muchos de ustedes también han vivido. Y es que cuando una mujer está acostada en un sofá y de repente rompe en llanto porque hace más de una semana no sabe dónde está su hijo. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por esto. Y créanme que eso cambia la manera de ver muchas cosas. Y nada, por suerte todo salió bien de momento, pero llegó un momento en que las cosas no iban muy bien y ustedes saben dónde tiene que estar una madre. Una madre tiene que estar con su hijo. Entonces nada, se tomó la decisión de que mi mujer también tenía que abandonar el país por esa razón y por otras razones más privadas y nada, eso fue lo que pasó, fue lo que vieron en el video, una despedida que a lo mejor
Ustedes pensaban que el que se iba era yo, no, la que se iba era ella. Sé que se deben estar preguntando por qué yo no me fui en ese momento también. Yo no me fui por la sencilla razón de que el dinero que yo tenía ahorrado en ese momento no me daba para pagar 2 travesías y comenzar una vida en los Estados Unidos. No me daba para eso. Así que decidí quedarme. Lo que ustedes ven en mis videos no son solamente mis vivencias personales, son las vivencias de la persona que está a mi lado, del vecino que vive enfrente, del que vive atrás en la otra cuadra, del cubano que vive en otra provincia, del que se fue del país, a veces hasta de personas que viven en el extranjero. Son realidades. Hay 3 cosas que yo aprendí cuando mi pareja se fue. Porque yo me quedé solo y tuve que madurar un poco más. Lo primero que aprendí es que no todo el mundo es tu amigo. Hay muchas personas que vienen a ti sencillamente porque tú tienes algo de valor. Y vienen mostrando cierto interés, adulándote, elogiándote, para intentar obtener un pedacito de lo que tú tienes. Y esto yo lo aprendí no solo a través de mis vivencias personales, sino también a través de las vivencias de otras personas. Esto que les voy a contar ya lo he hablado muchas veces con Ildina, y por eso es que lo voy a contar. Cuando Ildina tuvo los problemas que tuvo en Cuba por hacer el tipo de contenido que hacía, la primera vez que tuvo problemas con la seguridad del Estado cubano, ella estaba en La Habana. Ella estaba publicando videos y la van a ver a su casa. Ella no estaba sola en su casa. Ildina publicó un video diciendo que había tenido problemas con la seguridad del Estado. Yo me solidaricé con ella y decidí compartir el video en mi comunidad para que lo vieran mis seguidores de ese momento. La realidad es que los amigos de Ildina no tuvieron el mismo gesto con ella. Y al yo ver eso, al yo ver que Ildina estaba con sus amigos reunidos, que todos estaban compartiendo después de haber pasado por una situación tan estresante y que ellos no hubieran compartido su video, personas que rondaban los 100.000 seguidores cada uno, yo me di cuenta que yo tenía que borrar esa publicación. Porque los primeros que tenían que haberse solidarizado con Ildina eran sus amigos, los que estaban sentados en su mesa comiendo con ella. Como no lo hicieron, ¿por qué yo me iba a meter en un problema? Porque eso podía traerme un problema. Que más adelante me cuestionaron por eso. Ahí vamos a llegar. Y nada, yo ahí aprendí que no todo el mundo es tu amigo. Que hay personas que sencillamente se acercan por interés. Porque la situación no quedó ahí, la situación escaló a más. A que cuando Ildina llegó a Santiago de Cuba, publicó no sé si 1 o 2 videos más, no recuerdo bien, a Ildina la meten presa. La van a buscar a su casa y la meten presa. Y estuvo desaparecida no sé cuántos días, que no supimos de ella, que según se decía le habían decomisado los equipos, en fin. Nos enteramos por su esposo que puso una publicación. Entonces, lo mismo que sucedió en La Habana se repitió, esta vez en Santiago, que ninguno dio la cara. Ponían una triste historia en Instagram que se desvanecía a las 24 horas, o una triste publicación en la pestaña de la comunidad en YouTube y más nada. Yo esta vez me decidí a ir un poco más allá y a hacer un video diciéndole a ustedes, a mis seguidores, lo que me parecía eso que había sucedido con Ildina. Que yo iba a compartir sus videos en la comunidad para que ustedes vieran sus videos e Ildina monetizara y pudiera recuperar el dinero para comprar los equipos que le habían decomisado. Eso fue lo que yo hice. El video todavía anda por ahí y la publicación todavía anda por ahí y sus videos compartidos todavía están por ahí. Esto fue una cosa que me cuestionaron a mí, por la que me preguntaron, cuando yo estuve citado en la estación de policía, que estuve 2 veces en estación de policía. Yo de estas cosas no les había hablado nunca a ustedes. 2 veces en estación de policía y una vez detenido en Matanzas, que estaba grabando por la calle. Mi manera de manejarme siempre ha sido la misma con todo el mundo, la misma que tengo en los videos. Fue la misma manera de manejarme que yo tuve en las 3 ocasiones. La misma.
muy calmado, muy sereno y nada, sin alteración, sin ofenderme, sin ofender a nadie, ni nada parecido. Y me preguntaron por qué yo había defendido a Ilvina, porque me pareció una injusticia. Pero aquí el punto es que la acción que tuvieron los amigos de Ilvina, que se desaparecieron en el momento que más hacían falta. Entonces, ustedes entenderán que yo, por el tipo de contenido que yo hacía, bueno, que hago de temas sociales, yo no quiero personas así a mi lado. Yo no quiero a mi lado personas que a la hora de la verdad metan la cabeza bajo la tierra como el avestruz. Estas cosas y las otras que yo iba viendo que estaban sucediendo con algunos youtubers alrededor de ellos, hicieron que yo cada vez fuera cerrando más mi círculo. Y quiero que pongan atención a esto porque es una de las cosas por las que yo me fui de Cuba. Esta y otras cosas más que empezaron a pasar con algunos youtubers, como por ejemplo cambios repentinos de contenido, personas que hoy hacían contenido mostrando las calles y los problemas sociales que ocurren en nuestro país y que de momento cambiaban el contenido y comenzaban a hacer lo que yo llamo mi vida viviendo en Cuba. Sencillamente mostrando sus compras cotidianas en las tiendas en MLC, mostrando los paquetes que recibían, o sea, nada que mostrara la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en Cuba. Yo pienso que la realidad hay que mostrarla para que las personas que tienen que hacerse cargo de resolver esos problemas lo hagan. Porque si usted no lo señala, ellos no hacen nada. Ya lo que le puso la tapa al pomo fue lo que pasó con los peruanos, con los youtubers peruanos aquellos que los deportaron. Entonces, todas esas cosas fueron haciendo que yo cada vez cerrara más mi círculo. Porque yo claramente tenía que protegerme y cuidarme y no darle entrada a cualquiera. Yo les voy a hacer una anécdota. Hay algunas cosas que yo dejé de hacer en Cuba, que pensando fríamente yo diría que son hasta libertades que yo perdí, que otras personas mantenían. Pero para decirte que tú no puedes hacer una cosa, o sea, no necesariamente tienen que decírtelo. Yo una vez cometí el error de decir dónde yo iba a estar la semana que viene. Y cuando llegué a ese lugar, resulta que me habían preparado como una cama, no sé. Yo estoy en un parque sentado aquí y en un banco por allá. Hay un supuesto borracho, que parece que veía mis videos de YouTube y me empieza a provocar a lo lejos, como que para que yo reaccionara y lo fuera a agredir, cosa que no pasó. Lo que sucede es que cuando yo doy la vuelta, resulta que muy cerca de él habían dos policías vestidos de civil. Qué casualidad. Y cuando yo regreso en la noche, que paso nuevamente por ese parque, resulta que el borracho estaba borracho, durmiendo en el banco que yo siempre me sentaba. Y a unos escasos metros de él había un joven que claramente, policía igual, vestido de civil, cuidándolo para que yo no le fuera a hacer nada mientras él estaba acostado ahí. Que yo no le iba a hacer nada tampoco. Eso me pasó por revelar dónde yo iba a estar. A partir de ahí, más nunca. Esta situación que yo viví en ese lugar fue realmente bastante incómoda y lamentable y vergonzosa también. Fue tan baja, porque fue una cosa baja, que al lado mío había una mujer, mientras esto estaba pasando, una colega, al lado mío, que si yo hubiera actuado de la manera que querían que yo actuara, y se hubiera formado una piñacera, una bronca, no sé, a lo mejor hasta ella cogía golpe. Miren ustedes, qué bajeza, a lo mejor hasta ella terminaba en la estación de policía, qué bajeza. Yo la verdad siento pena. Yo siento pena por estas personas. Realmente la cara y los ojos son el reflejo del alma. La cara refleja las condiciones de vida de las personas y el cuerpo también. Refleja las malas noches, refleja las inseguridades, refleja los miedos también de esas personas y siento mucha pena por ellos.
porque ellos no viven ni en Miami, ni en Madrid, ni en otro país. Ellos viven en Cuba y se conforman con muy poco. Y ojalá un día puedan trabajar libremente y no esconderse detrás de un perfil falso en redes sociales, ni tengan que borrar todas sus redes cuando se quieran ir a otro país, ni tengan que trabajar detrás de un nombre falso y se puedan ganar el respeto de su pueblo. Ojalá un día. Y que no pase lo que muchos desean, y es que tengan que pagar por sus actos, que es lo que muchos desean. Ojalá ese día nunca llegue y puedan tener una vida digna y se les respete, no se les desprecie, como pasa ahora. Están viviendo de las sobras que se cae de la mesa y el tiempo pasa. La vida es una sola y el tiempo está pasando. Y se acaba. El tiempo se acaba. Todo el mundo nace con los días contados y nadie sabe cuándo le toca. Así que lo mejor es vivir una vida digna y tranquila. Otra cosa, ustedes saben que yo hace más de 3 años no hago una transmisión en vivo. ¿Y saben por qué? Porque me di cuenta de que también era arriesgado para mí. Yo tenía miedo que algo sucediera en la calle, o que me detuviera la policía y me llevaran para la estación nuevamente, o que sucediera algo parecido a lo del borracho, o que me asaltaran en la calle. Cualquier cosa podía pasar durante una transmisión en vivo donde yo estaba revelando mi ubicación en el momento actual. Cualquier cosa podía pasar. Entonces, es mejor precaver antes que lamentar. Ya no era solamente que el internet estuviera malo y que la imagen se viera cuadriculada y con poca calidad, no. Lo principal era eso. Velar por mi seguridad y que no sucediera nada que yo no pudiera manejar. Hay una cosa que ha afectado mucho a nuestro país a lo largo de todos estos años. Yo diría que desde los 90 aproximadamente. Y es la manera de la que se ha manejado la economía. Quizás desde antes también. Pero esto tiene que ver más con esa fecha y es cuando el turismo empezó a entrar a Cuba y es la cantidad de hoteles que se están haciendo en Cuba, que se han hecho, que se están haciendo y que se van a seguir haciendo. Yo entendí muy rápido el daño que le hacían los hoteles eso al país. Porque ya no estamos hablando de que se hagan hoteles para hospedar turistas, pero el problema es que esos hoteles están vacíos. El dinero que entra por esos hoteles realmente no va al pueblo, si bien hay personas que trabajan ahí y que necesitan esos trabajos, ese dinero, lamentablemente lo que va para esos trabajadores es una mínima parte. Y esos trabajadores tienen que hacer muchas cosas indebidas dentro de los hoteles para poder mantener a su familia. Llevarse cosas de los almacenes, llevarse cosas de las mesas buffet, llevarse cosas que a los turistas se le quedan en las habitaciones. Tienen que hacer 1000 cosas y otras que yo ni sé. No digo que lo haga todo el mundo, pero son cosas que pasan dentro de los hoteles. Con lo que cuesta hacer un hotel, ya se hubieran resuelto unos cuantos problemas en Cuba. Ya se hubieran resuelto el problema eléctrico que hay en el país. Con lo que cuestan 2 hoteles de eso, ya se hubieran arreglado las termoeléctricas o se hubiera montado una nueva o de alguna manera se hubiera solucionado el problema. O quizás no tuviéramos tanta acumulación de basura como tenemos en todos los barrios, que usted camina por Centro Habana y es un basurero atrás del otro, uno atrás del otro. Y eso trayendo cucarachas, ratones, mosquitos, en fin. Y después no hay medicina. Pero eso yo no lo aprendí ahora. De eso yo me di cuenta cuando nosotros éramos 600 personas en el canal. Cuando éramos 600. Hoy somos casi 440.000. Esto es una cosa de matemática y de lógica. Con lo que valen 2 hoteles, se monta una termoeléctrica nueva en Cuba. Entonces, ¿por qué se siguen haciendo hoteles si están vacíos? Pero esto yo lo aprendí muy rápido. Y por ende, yo dejé de hacer videos de hospedaje en hoteles. Yo solamente puse 2 videos. Uno que grabé antes de ser youtuber y otro que grabé ya siendo youtuber cuando tenía 600 seguidores. De ahí para allá, más nunca. Por estas razones y porque además la experiencia que tuve no fue buena. El servicio era malo, las condiciones eran malas, todo un etcétera. Yo en un principio creé el canal para hacerlo un canal de viajes.
pero yo mostraba la realidad donde quiera que yo iba. Yo cuando estaba en Cienfuegos, lo mismo iba a la central nuclear, que mostraba la ciudad, que siempre mostraba los problemas que había en Cuba. Es lo mismo cuando estuve en Topes de Collante, por decir que fue uno de los últimos lugares que visité. Topes de Collante, un lugar maravilloso, mucha naturaleza, mucho, pero también mostré los problemas que había en Topes de Collante. Y así, con todos los lugares donde yo fui. Ustedes mismos me decían que mi canal era la crónica de los problemas de la sociedad cubana. Que yo, más que ser un youtuber de viaje, yo era un cronista de la realidad cubana. Porque al final, la mayor cantidad de contenido que yo hacía era contenido de denuncia social. Una palabra que muchos creadores usan y que en muchos casos les queda grande. Que vamos a llegar a eso también. Yo últimamente me he estado maravillando de que hay personas en redes sociales que, y me siento orgulloso, ¿no? Que tienen los genitales grandes de verdad. Hombres y mujeres. Que siguen denunciando lo que está pasando en nuestro país. Si no se muestra el problema, no se resuelve. Y eso es lo que he hecho yo también en los videos. Ya últimamente yo he puesto videos de la gente enquimicados, revolcados por piso, y ya se están tomando acciones. No porque lo haya puesto yo, porque lo ha puesto todo el mundo. Sobre la delincuencia, los asaltos, los asesinatos, de eso también he hablado en los videos, les he puesto imágenes a ustedes. La gente también lo pone mucho en redes sociales. De hecho, todas esas denuncias inician por otras redes sociales. Ya se está tomando acciones también sobre eso. Ya se le están echando más años de cárcel a los que roben, a los que maten, a los que asalten. Ya se le están echando más años que antes. Eso está bien, a ver si se controla un poco y se vuelve a tener al menos un poco de tranquilidad ciudadana que antes teníamos, al menos. Si hoy todos ustedes están aquí es por la credibilidad que tiene nuestro canal. Si no, no fuéramos una comunidad tan grande como la que somos. Hoy ustedes están aquí por la credibilidad que tiene nuestro canal, porque ustedes saben que todo lo que yo digo y muestro en los videos es verdad. Nada es mentira. Cuando ustedes me han pedido consejo a mí sobre la situación de Cuba, si deben venir, si no deben venir, yo siempre les he dicho, vayan a ver mis videos y saquen una conclusión. Si usted quiere venir, venga. Si usted entiende que no es el momento idóneo para venir, pues sencillamente no venga. Pero esa decisión la toma usted. Cuando me preguntaban qué era más recomendable, si quedarse en un hotel o una casa de renta, yo siempre les explicaba qué pros y qué contra tiene cada cosa. Si te quedas en una casa de renta, tienes estos pros y tienes estos contras. Si te quedas en un hotel, tienes estos pros y tienes estos contras. Pero tampoco influía en las decisiones de las personas. Sencillamente les decía la realidad. Cuando otros creadores de contenido venían a mí buscando consejos, yo siempre los aconsejaba y les decía lo mismo. Porque venían a mí porque si bien yo no era el que más seguidores tenía, doblaba en visualizaciones literalmente al que más seguidores tenía. Y siempre les aconsejaba lo mismo. Sé original, no copies a las personas y no digas en los videos nada que tú no sientas. Esas tres cosas. Lo demás ya ustedes lo saben. Trabajo constante, todo el tiempo. Hay algunos creadores de contenido que venían a preguntarme, ¿qué pasa que no crezco? Bueno, depende del contenido que estás haciendo. Quizás sea algo que estás diciendo o estás haciendo que no deberías hacer. Yo no voy a hacer el CDR de los youtubers cubanos. Que fue otra cosa que me preguntaron a mí cuando estuve en la estación de policía. ¿Con quién yo me llevaba? Yo no me llevo con nadie. ¿Vienen pidiendo consejos? Esos son los consejos que yo les doy. Pero yo no voy a hacer ningún CDR de youtuber cubano, no es mi interés. Ahí yo me di cuenta de la segunda cosa que les quiero decir. Y es que cada persona sigue sus intereses propios. Esa unión de todo el mundo trabajar por un bien común no va a existir nunca. Porque lamentablemente cada persona sigue sus intereses propios. Y esto suena fuerte, suena pesado, es difícil de digerir, pero es la razón por la que muchos han cambiado su contenido. Y es la razón por la que muchos hacen determinados tipos de contenido. La tercera cosa que aprendí a fuego, y esta es la más importante, es que no importa lo que se dice, sino lo que se hace.
Miren, yo nunca he necesitado ser vulgar, ni ser alardoso, ni ser bravucón, ni ser bocón, ni decir abajo la dictadura para ganar seguidores. Nunca lo he necesitado. ¿Qué sentido tiene decir abajo la dictadura si después hay personas que utilizan su imagen y salen fumándose los tabacos y todo el mundo sabe lo que hay detrás de los tabacos? Todo el mundo sabe el trabajo que pasan los campesinos para producir esos tabacos, lo que le tienen que vender al Estado al precio fijado del Estado, que se demoran una barbaridad en pagarle, que a veces ni les pagan. ¿Para qué decir abajo la dictadura y después salir dándole promociones a ese tipo de tabaco? ¿Para qué decir abajo la dictadura y después salir dándole promoción a los alojamientos en hoteles? Si ya sabemos que con lo que vale un hotel, si se hubiera puesto el dinero en otra cosa, ya se hubieran resuelto muchos de los problemas que hay en Cuba. ¿Qué lógica tiene? Ninguna. Y lo más importante es que en Cuba, para decir abajo la dictadura sin sufrir las consecuencias, hay que estar autorizado. Yo pienso que cuando las sociedades empiezan a decaer, los primeros que se van son la gente que son prósperas. Los que tienen más prosperidad y los que pueden irse ya, aquí y ahora son los que se van. Esos son los primeros que se van. Después se van los que luchan el dinero o se dieron cuenta tarde de que la sociedad iba en decadencia. Esos se van después. Y los que se quedan por muchas razones, pero la principal es porque no se pueden ir. Hay personas que viven fuera, hacen su vida fuera de Cuba la mayor parte del tiempo. Yo creo que todos merecemos vivir como personas. Yo creo que todos merecemos vivir como seres humanos. No merecemos vivir con 20 horas de apagón, no merecemos vivir pasando trabajo para conseguir lo más básico, no merecemos vivir con un salario que lamentablemente es un salario de esclavo que no da para nada, ni siquiera para poder arreglar tu casa, para comprar un saco de cemento que el techo se te está cayendo. Yo creo que merecemos vivir como seres humanos. Y por eso decidí también irme. Me queda contenido todavía por poner de Cuba, me quedan algunos videos que grabé que están vigentes y lo voy a poner, lo van a ver próximamente. Yo sé que tienen muchas preguntas por hacerme, preguntas que iré respondiendo en el transcurso de los videos, sé que tienen muchas interrogantes, pero no se preocupen que todo se los voy a decir. Yo espero que con este video algunas de sus dudas hayan quedado aclaradas. Sé que se los debía desde hacía mucho tiempo. Quería hacer este video en vivo, hacer una transmisión en vivo, pero hay emociones que no controlo y quería que ustedes tuvieran la misma imagen que siempre han tenido de mí, de una persona serena y controlada, porque soy un ser humano igual que ustedes. Ya pronto van a comenzar las transmisiones en vivo, así que déjenme saber en los comentarios lo que creen de todo lo que les dije a lo largo de este video muy improvisado, sin música, sin edición, sin nada. Espartano como debía ser el canal. Voy a estar respondiendo a sus preguntas en las próximas transmisiones que voy a hacer en vivo. Así que nada, los quiero, dejen un like, compartan este video con sus amigos y familiares y suscríbanse, que es lo más importante para que nuestra familia continúe creciendo. A ver si llegamos al 500.000 de seguidores. Los quiero.